Y hoy vamos a ver eso cuando hablemos de Mateo capítulo 7. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo ser libres? Pero Jesús no dice solo ser libre, Él dice verdaderamente mis discípulos y ser verdaderamente libres. La bolsa del pantalón se ve muy fea, ¿verdad? Qué delicada. Número 1, ¿cómo ser libre? Lo primero, para yo ser libre, se debe creer, hermanos. Él está hablando a los discípulos que creyeron en Él. Para yo ser libre, lo primero que tengo que hacer es creer en el Señor. El comienzo para yo ser libre es creer todo lo que el Señor dice en su palabra, todas sus promesas. Son más de 8,000 promesas y hay gente que no las conoce, no lee la palabra de Dios, hermanos. Y yo no puedo aplicar aquello que no conozca. ¿Cuántas facilidades hay ahora en la computadora, sistemas y programas que yo no uso porque no los conozco? Una señora se le murió su esposo, pagaban una póliza de vida. 2 años después todavía estaba pagando la póliza de vida la señora. Tenía 2 años de ser viuda. Llegó porque era muy honrada al estilo antiguo. Llegó a la compañía de seguros y dice: señores, no puedo seguir pagando la póliza de vida. ¿Por qué? Mi marido se murió hace 2 años y la plata no alcanza. Y le dice el gerente: ¿pero para qué usted está pagando una póliza de vida? Más bien venga para que vea cuánta plata usted tiene aquí, que esa póliza de vida estaba cubriendo a su marido. Ella estaba casi arruinada, estaba a puro gallo pinto con huevo, y no disfrutaba los beneficios de una póliza de vida porque no los conocía. Inmediatamente que el principal moría, ella era la principal beneficiaria. Se cancelaba la póliza, dejaba de pagar y más bien le daban la cobertura por muerte. Y así hay muchos cristianos, hermanos. No recibimos las bendiciones de Dios porque desconocemos las promesas de Dios. Más de 7,000 promesas, las cuales dice el escritor de Hebreos capítulo 6 que hay 2 cosas que Dios no puede hacer. Número 1, Dios no puede mentir. Y número 2, Dios no puede, y lindo este pasaje, dejar de cumplir sus promesas. Cuando usted conoce este pasaje, hicimos una serie de 7 semanas acerca de las promesas de Dios. Dios no puede dejar de cumplir sus promesas. Yo puedo orar de acuerdo a las promesas de Dios, pero lo primero que tengo que hacer es creer. No puedo recibir nada sin creer. Hace 600 años decían que la tierra era plana y todo el mundo creía que la tierra era plana. Y cuando alguien decía que la tierra era redonda, lo quemaban en la hoguera. Porque la gente va a creer lo que le da la gana de creer. El que hoy cree que Dios no existe y que Dios es un mito, por más que usted le explique, hermanos, menos si es Biblia, va a seguir creyendo que Dios no existe. Mire, hermanos, hoy hay locos que creen que la tierra es plana. Y si usted es uno de esos locos, hermanos, conviértase. Pero hay tantos argumentos, fotografías satelitales, experimentos que usted puede hacer aquí en el campo y todo, donde la tierra es redonda, pero hoy la gente quiere creer lo que le da la gana. Y cuando la gente quiere creer lo que le da la gana, va a tenerse lo que le da la gana. Si usted no cree en Dios, hermanos, por más que yo le predique, y menos con la Biblia, porque si usted no cree en Dios, va a creer que la Biblia es un libro cualquiera y que el libro aguanta lo que le pongan, hermanos. No puede recibir las promesas de Dios, y menos las promesas que están en la palabra de Dios. Por eso, para ser libre, lo primero que usted necesita es creer, porque no puede usted, hermanos, escudriñar las escrituras, recibir su palabra y convertirse en discípulo si no cree. Así que, número 1, debemos creer. ¿Qué es lo primero que tenemos que creer? Número 1, ponga allí todo lo que nos dice la Biblia acerca del amor de Dios. Cuando vimos la serie Celebrando la Recuperación, vamos a ver quién la pega, que no estuviera ayer. Se trata y está basada en 8 pasos y 8 decisiones sanadoras para yo ser libre de mis malos hábitos, para yo ser libre de mis vicios, porque todos tenemos malos hábitos y algo de qué ser libre. Tengo que dar el primer paso, está en el acróstico de recupera. ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? Reconocer. Tengo que reconocer que un adicto, alguien que tiene un mal hábito, alguien que tiene un problema,
Tengo que reconocer que yo no soy Dios, que por lo tanto yo no puedo arreglar este mal hábito que tengo, hermanos. Y tengo que reconocer que todo lo que he intentado no ha servido para nada, porque sigo hundiéndome más, hermanos. Así que lo primero que usted tiene que conocer, hermanos, porque para eso pasamos al paso número 2. Tengo que aceptar que existe un Dios, que Dios se interesa por mí y que Dios quiere ayudarme. Y aquí, hermanos, tengo que reconocer y creer. ¿Creer en qué? En el amor de Dios para mí, que Dios me ama y que Dios se interesa en mí. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, hay una realidad de la vida y nadie lo va a cambiar. Dios lo ama así como usted es. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más de lo que ya me ama. Y aún no hay nada que yo pueda hacer para que Dios deje de amar. Nosotros como seres humanos podemos resentirnos con un hijo, pero nunca lo dejamos de amar. Un hijo puede haberse jalado una torta, y a veces el más tortero es el que más nos pone a pensar, el que más oramos. Pero el amor de Dios es más grande que los cielos de los cielos, y no hay nada que yo haga que Dios me ame menos. Dios me ama, y es la primera verdad que yo tengo que creer. Para yo ser libre tengo que creer la primera verdad: Dios me ama. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo Cristo murió por nosotros? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando usted era bueno, cuando usted era pastor, cuando usted venía a la iglesia, no, siendo aún pecador, cuando usted olía a diablo, Cristo lo amó y murió por usted. Eso es importante, ¿verdad? Dios me ama y me ama eternamente. Su palabra dice: con amor eterno te he amado. Y Él me conoce a mí, hermanos, antes de que yo naciera. El salmista dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todos los días que yo iba a vivir. Cada día de mi vida estaba escrito en el libro del Señor, y aún no había vivido ni un solo día, no había ni nacido. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Lo que usted pasó hace un mes ya Dios lo sabía, ya estaba escrito. Lo que usted pasó hace 2 años, la pérdida que tuvo hace 4 años, ya Dios la sabía. A Dios nada lo toma desprevisto. No es que usted pasa algo y dice Dios: ay, se me olvidó avisar. ¿A quién le ha pasado eso? A usted y a mí, pero a Dios nunca le va a pasar. Todo lo que yo paso y todo lo que voy a pasar, ya Dios lo conoce. Él conoce todos mis días desde antes de que yo naciera. Apenas el espermatozoide fecundó el óvulo de mamá, ya Dios conocía todos mis días. Y por eso yo puedo confiar en Él, que Dios tiene el control de todo. Póngame atención, Dios tiene el control de todo. Pastor, pero se me murió mi mamá, y ya Dios lo sabía. ¿Usted qué quería? Que fuera eterna, de cristal. Pastor, pero usted es pastor, y su hermana y su hermano Arturo es pastor, y oraron por doña Teresa y se murió. Sí, claro que se murió, porque Dios hizo lo mejor. Porque nosotros queremos que nuestros seres queridos se nos queden ahí. No importa si son hechos un vegetal, no importa si ellos no pueden moverse, no importa cómo estén, aunque ellos mismos están deseando morir, pero yo soy egoísta y que se queden conmigo. Pero Dios siempre hace lo mejor. Y cuando mamá murió, Dios hizo lo mejor. Dios no es una máquina expendedora de refrescos, que yo meto una moneda, jalo una palanca y me da el refresco que le pido. La gente quiere amarrar a Dios, declarando, decretando, y con un idioma que no es ni bíblico, hermanos. Por más que usted declare, decrete, y como los profetas de Baal, se sangre el cuerpo y brote sangre, Dios hace las cosas si Él quiere. Yo a veces le pido cosas y Dios no me las da, porque Él sabe que no es lo mejor para mí. Como vamos a ver ahora más adelante, ninguno de nosotros sabe orar. ¿Cuántos sabían eso? Tengo que creer también todo lo que nos dice acerca del pecado. Todo lo que nos dice acerca del
pecado, no solamente de su amor, sino del pecado. Dios condena el pecado y el pecado nos separa de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de Dios, rompe nuestra relación con Dios. Si yo vivo mi vida en pecado, hermanos, voy a morir eternamente. Hay dos realidades paralelas, toda verdad es paralela. ¿Cuántos creen que existe Dios? Bueno, si existe Dios, tengo que creer que existe el cielo. Y si existe el cielo, también existe el infierno. Como que alguien se quemó cuando dije eso. Existe también el infierno. Y la Biblia dice que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, hermanos. Si usted sigue en el pecado, sabe que está en pecado, a usted le espera una horrenda expectación de fuego y de juicio. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No podemos seguirle sobando la leva a los hermanos, haciendo casi poniendo e imponiendo el purgatorio de nuevo. Solo hay dos caminos, un camino angosto y un camino estrecho. Solamente hay dos lugares en que vamos a pasar la eternidad, o en el cielo o en el infierno. Le recomiendo el cielo, pero usted va donde le dé la gana. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué va a pasar? Alcanzará misericordia. ¿Qué quiere decir eso en cuanto al pecado? Que hay esperanza en Cristo Jesús, hermanos. También tengo que creer todo lo que nos dice acerca del verdadero sentido de la vida. Esta vida tiene sentido, hermanos, vale la pena vivirla. Esta vida es hermosa. La vida viene con diferentes colores y no todos los días se ríe uno. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿verdad? Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Vienen verdes, vienen maduras, hay que agarrarlas como vienen, porque escogidas son más caras. No. Así como están en bulto vale tanto el kilo, si las escoges son más caras. Y en esta vida no podemos escoger solo las maduras, también vienen las verdes. Y hermanos, hoy usted y yo somos lo que somos gracias a las verdes que hemos pasado. Nada nos forma más en la vida, hermanos, que las dificultades y los problemas que usted y yo hemos pasado. Ningún capitán de un barco se hace experto, hermanos, manejando en aguas tranquilas. Se hace experto, hermanos, cuando han venido las tormentas, cuando se ha quedado sin combustible. Yo me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de Melissa, hace años, y íbamos y estaba el ferry del Tempiz, que no estaba ese puente que hay ahora tan hermoso. Y entonces estábamos ahí y a veces nos agarraba la noche y empezaba a llover. Y el ferry era una plataforma larga que entraban trailers cargados con caña, con cementos que estaba ahí y sal de Colorado. Pero venía un bote, lo enganchaban a Alex y él jalaba la plataforma, un bote. Y fueron múltiples las ocasiones en que se jodió el bote. Y entonces venía ese río Tempisque lloviendo con esa fuerza, hermanos, y tiraba esa plataforma para el mar. Y yo me acordaba de todos los rezos que hacía desde chiquitillo y todo. Hermano, y allá ya íbamos llegando más adentro. ¿Cuánto podían arreglar el bote? Yo así se siente uno muchas veces, hermanos, en esta vida. Pero uno tiene que encontrarle sentido a la vida. Eso forma a esos capitanes de ese barquito. Si no hubiera ningún problema, si agarran esos ferries grandes para estar cruzando ahí, era un jamón, hermanos. Pero no, se enfrentaron, hermanos, a grandes tormentas, a ríos crecidos y esa oscuridad y esa lluvia, hermanos. Dios no le va a quitar a usted problemas que usted está pasando hoy, ni pruebas, porque a Dios no le interesa quitarle esa prueba. Para Dios es más importante lo que usted aprende en el proceso que quitarle la prueba que usted está pasando. ¿Cuál es el problema de muchos padres de familia hoy en día? Que no quieren que sus hijos sufran. Y es cierto, ninguno quiere que su hijo sufra, pero hay cosas que su hijo tiene que sufrirlas. Usted no puede evitarle todos los problemas a sus hijos. Usted no puede tomar el lugar de ellos y protegerlos tanto, porque cuando uno los protege más, hermanos, los vuelve más inútiles. Hay una predicación que hemos predicado varias veces, es que Dios deja que juguemos con vara.
Yo me acuerdo que Lili, cuando yo salía con Melissa, me daba un bolso, yo le hacía la leche, andaba hasta bicarbonato de sodio por si se vomitaba Melissa. Yo me decía, aquí ya olía leche, fue riquísimo. Yo le cambiaba los pañales a Melissa. Andaba gasillas rosaditas de ositos y de cisnes y de gatitos. ¿Se acuerdan de esas gasillas? Y a la gente le daba miedo pegarle un pinchazo a los güiros. Y le echaba talcos y yo lo cambiaba. Y las mantillas tenían como una manera de ojo de perdiz. Tenían como una manera de arrollarlas, ¿se acuerdan? Tenía sus trucos, no era que estén volviendo un puro eso. Y Lili me echaba como 3 mudadas, ya cuando estaba más grande Melissa, como 3 mudadas, porque Dios libre es social. Y yo, de falta de hombría, hermano, le hacía caso. Pero los niños tienen que ensuciarse. Los niños juegan con barro. Los niños disfrutan. Ya los niños no juegan cuando está lloviendo. Bueno, ahora es muy peligroso por la rayería, pero cuántas mejengas nos pegamos nosotros lloviendo. Y ese era el vacilón para darle unos caques nos dio a uno en un charco, ¿eh? Hoy, hermanos, los cuidamos más y más enfermos. No se siente ofendido, pero ¿qué diferencia hay entre un zaguate y un perro fino? El zaguate casi no se enferma y si no come zacate. Los perros finos se enferman a cada rato, hermanos. Hay que estarlos llevando del veterinario, es carísimo. Se comen un atún que ni yo me lo como, hermano. Ojalá comieran ese atún tan caro. Radiografías, exámenes de sangre y todo. Yo le hice unos exámenes a Tina, que era medio agua. Hermanos, le hice unos exámenes que me hubiera comprado 3 perros de raza. Todo, que si tenía la sangre, que radiografías, que los riñones. Qué cáscara, hermano. Ay, cuando van a parir, 1 o 2 perros y hay que operarlos. En cambio, en la zaguata hay como 14 perros. De todos los perros que vio, tiene perros. Además, no puede ver un perro porque sale de ese color. Entre más cuidemos a nuestros hijos, más débiles los volvemos, hermanos. Sí hay que cuidarlos, pero hay que darles un margen. Y Dios sabe eso de nosotros. Dios no puede evitarnos todos los sufrimientos. La Biblia dice que es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos en el reino de los cielos. Así que lo primero es creer en el amor de Dios, creer en el pecado. Es la mejor manera de ser libre. Tengo que creer en su palabra, la Biblia lo dice. Y número 2, lo segundo para ser libre es debo permanecer en su palabra. Debo permanecer en su palabra. Él dice que le habla a los judíos que creyeron en él. Y después dice, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay gente que oye mucha palabra, pero no permanece en la palabra de Dios. Y es uno de los grandes secretos para triunfar en la vida, para no sofocarse cuando vienen las pruebas, hermanos. Es agarrarse de la palabra de Dios, que dice ella misma que es como una fuerte ancla del alma. Se debe permanecer en su palabra. El discípulo, el que cree, debe mantenerse firme en la palabra de Dios. Las circunstancias dicen esto, pero Señor, tu palabra dice esto. En la parábola de los terrenos, dice que el terreno que estaba junto a espinos, el terreno de espinos, era un buen terreno. Y la semilla creció, pero también crecieron los espinos. ¿Y ahogaron a qué? A la semilla. La semilla es la palabra de Dios, ¿correcto? Pero quedan los espinos, los afanes de este mundo, las preocupaciones, que no tengo trabajo, que estoy enfermo, que todo me duele. Hermano, si usted tiene más de 40 y no le duele algo, está muerto. Tiene que dolerle algo. A los 50 usted es experto en pastillas. Le cambio dosis Versatán por 3 metforminas. ¿Cuántas Atelonol le quedaron? Yo debo permanecer en su palabra, permanecer firme en ella. ¿Qué fue con lo que pasó con el terreno de espinos, hermanos? Que hicimos y abonamos más los afanes de este mundo y crecieron más que la palabra. Si yo abono más la palabra de Dios, crece más que los afanes de este mundo y nunca la semilla va a ser ahogada.
La semilla es la palabra y es buena. Pero cuando nosotros nos fijamos más en los afanes de este mundo, los estamos abonando más y van a crecer más que la palabra. La palabra es por encima de cualquier afán. La Biblia dice en el libro de Filipenses 4:6: por nada estén afanosos, por nada estén preocupados, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Usted tiene alguna preocupación, hermano? Llévela delante de Dios. Y dice que con acción de gracias la lleve. ¿Y por qué yo le doy gracias a Dios cuando tengo una petición? Porque estoy seguro de que Él va a hacer. Y eso se aprende. Pero más adelante dice Pablo: en todo y por todo he sido enseñado, en el 12. Así para tener todo como para no tener nada. Eso es lo que todo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo estar con nada y puedo estar con mucho. Puedo estar y ser fiel a Dios cuando todo está bien como cuando todo está mal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es algo que he aprendido, dice Pablo. Eso se aprende, hermano. Yo aprendo a estar contento cualquiera que sea mi situación. Ahora, ¿cómo permanezco en la palabra? Número 1, ponga escuchando. Yo tengo que ser un buen oidor de la palabra. Si a usted se le afloja la vejiga todos los días que va al culto y a cada rato se levanta para ir al servicio, hermanos, usted no está escuchando. Si usted pone más atención al celular que a lo que está predicando, usted no está escuchando. Porque yo le aseguro algo: Dios no le va a mandar mensajes por celular mientras que usted esté en culto. ¿Aló? O ayayay. No tomamos decisiones hasta estar seguro que Dios está en el asunto. Yo creo en la palabra, hermanos, permanezco en ella cuando escucho. Segundo, cuando aprendo. Yo aprendo de la palabra. Hermano, ya es hora de que usted aplique la palabra y que la aprenda. Esté atento a recibir la lección que Dios quiere darle, hermanos, a través de la palabra. Aprender. ¿Cómo se permanece en su palabra? Escudriñando las escrituras, agarrando un lapicero y apuntando lo que Dios me habla, diciendo: esto está interesante, qué lindo está esto, voy a averiguar qué quiere decir esto en el diccionario, qué enseñanza me da Dios aquí, qué me está hablando directamente, qué quiere que yo cambie. No es solo leer la palabra. Guardo. ¿Cómo permanezco en la palabra? Sobre todo obedeciéndola. Hay gente, hermanos, que sabe mucha Biblia pero no hace nada, no aplica nada de lo que sabe. A veces, hermanos, es necesario cerrar la Biblia y empezar a aplicarla. No la estudiamos, la leemos por leerla, por cumplir. Ay, hoy se me olvidó leer la Biblia, como si fuera una pastilla. Se me olvidó tal pastilla, ¿puedo tomármela? No, la Biblia, hermanos, se hace con amor. Es una carta de amor que usted va a leer. Es un consejo que Dios tiene para usted, hermanos. Y entonces dice allí que impresiones sin expresiones es igual a decepciones. Impresiones sin expresiones es igual a decepciones. ¿Por qué? Porque si a mí me impresiona la palabra y le dicen: no, pastor, qué buena palabra, y usted no la aplica, es una decepción, hermanos. Pastor, qué buena palabra, pero no tengo una expresión con respecto a ella, no la aplico, de nada vale, hermano. Se le va a olvidar. Si usted no practica la palabra, se le va a olvidar. Cada vez que viene un problema en mi vida, yo aplico la palabra y mi esposa, y si perdemos algo material, hermano, se perdió algo material, nada se puede hacer. Preste una herramienta para que vea que se la van a devolver mala. Pide una herramienta prestada y se la van a devolver mala. Entonces yo aplico esta siguiente teoría. Y cuando me vienen: ¿y cuánto es, Dieguito? No, hermano, se me iba a joder a usted o se me iba a joder a mí, listo. Ojalá a mí me la aplicaran igual, pero no. Las cosas materiales, hermanos, no vale la pena estarse afanando. Yo crecí en un lugar tan pobre que quebrar un vaso era peor que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo ahora quiero un vaso y nada más vuelvo a ver si está libre y no está. ¿Qué me importa, dijo Luciano? Un día de estos me levanté y llevé mi jarro de café de nata al sillón. Qué mañita, ¿ah? Me llevo, hice un movimiento sexy, no vi la canción, hice un movimiento ahí medio oral y boté todo el café. Vean lo que hizo más de una hermana, fue como un pecado capital eso. En otro tiempo eso era carta de repudio en mi casa. Sí, no le soy hipócrita, volví a ver, Lili no
no hay moros en la costa. Me levanté, hermano, más asustado que grillo en reunión de gallinas. Agarré un trapo, lo limpié, le pasé bastante de feria con leche. De feria con leche, eso no me va a olvidar, los Lili con leche. Hubiera sido sin leche. Y un poco de vinagre en cantidades industriales. Pero ese olor cuesta que se quite. O sea, definitivamente tenía que aplicar el proverbio que leí antes: confesar mi pecado para recibir misericordia. Y apenas pude, y vi a Lili y dice: alabando a Dios, Lili, se me regó el café del sillón. Y alcancé misericordia, no con la mejor cara, pero alcancé misericordia. Nada más oí un agregado que era: y de feria con leche. Gracias a Dios que hemos prosperado en eso ya con más de 38 años de matrimonio, hermano. Pero qué cosas hace uno, ¿verdad? Pero cuando yo oigo algo, hermanos, aprendo. Vieras ahora lo que lo pienso, eso fue hace una semana, para ir a tomar café. Todavía lo hago, la verdad que soy muy hombre, ya pasé la prueba, pero para ir a tomar café a la sala, hermanos, qué jupón que es uno, ¿ah? La única ventaja es que eran muebles bien oscuros. Compre muebles oscuros. Pero el olor al café, ¿cómo cuesta quitarlo, de verdad, hermanos? No es jugando. Santiago 1:22 al 24 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su espejo en su rostro natural. Considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego se olvida cómo era. Qué cosa más rara, ¿verdad? Usted llega a un espejo que es la palabra de Dios, y usted ve todos los defectos que usted tiene. Y dice: mire las pecas que tengo, vea las manchas, tengo que comprarme algo para tal cosa, ya tengo que cortarme el pelo, tengo que hacerme la barba. Y apenas se va al espejo, se le olvida cómo era. Se le olvida todo lo que tenía que cambiar. Así es el cristiano, hermanos. Oye la palabra, Dios le habla, pero apenas se va de la iglesia, no lo pone en práctica, se le olvida todo lo que tenía que cambiar. El que solo oye y no pone en práctica lo que yo, hermanos, pronto se le va a olvidar todo lo que ha escuchado. La mejor manera de aprender bien algo es cuando lo llevamos a la práctica. Usted puede estudiar ingeniería, puede estudiar cualquier tipo de materia, contaduría. Llega a una empresa y empieza a hacer la contabilidad de una manera y dice: no, aquí se hace así. O sea, las cosas cambian. Usted tiene lo básico, pero aquí lo hacemos de esta manera. Tenemos este programa, tenemos lo otro. La Biblia nos manda a ser gente que hace su palabra, como decía Juan Wesley. Él era el hombre de un solo libro, de la palabra de Dios. La patada, decía Parmenio Medina: si lo dice la patada, póngale la firma. Y nosotros decimos: si lo dice la Biblia, póngale la firma. Había un loco ahí en latín que decía: si no dile fati, ponle firma. Según él. Y lo dice la patada, póngale la firma. Mateo 7:24-27. El que tenga más de 3 meses de venir a esta iglesia tiene que haberme oído este versículo no sé cuántas veces. Siempre será uno de mis versículos o mi versículo preferido. Mateo 7:24-27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no que las oye, no que las conozca, no que las predique, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Esta es una casa que le fue feo. Le llegó el día malo, pero le llegó cargado de todo el bombardeo de Satanás. Lluvia fuerte, se le iba a caer el techo. Los ríos crecieron, dieron con ímpetu sobre la casa. Vientos huracanados increíbles, pero la casa no cayó. Y dicen: ¿por qué no cayó? ¿Por qué no cayó la casa? Porque estaba construida sobre la roca, tenía una base firme. Pero antes dijo cómo se construye sobre la roca: oyendo la palabra y poniéndola en práctica. ¿Quiere usted que su casa no caiga? Oiga la palabra y póngala en práctica. ¿Quiere usted que su matrimonio no caiga? Sea un hacedor de la palabra, oiga la palabra y póngala en práctica. ¿Quiere ver a sus hijos saliendo adelante? Ponga la palabra en práctica. Y no importa lo que venga, a todos nos van a venir días feos,
La diferencia va a ser quién permanece y quién no. Y la diferencia de quién permanece y quién no la marca el fundamento sobre el cual construyeron sus vidas, sus hogares, sus familias, sus negocios. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Toda la palabra de Dios la ponemos en práctica. ¿Me doy a entender, hermanos? Pero cualquiera que me oye estas palabras, y usted escoge lo que usted quiera, y no las hace, le compararía a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, una casa aguantó, con nada fue el mismo día, lo mismo, lluvias, crecieron ríos, los vientos dieron con ímpetu, una casa cayó y la otra permaneció. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Sobre qué estaban construidas? Ninguna casa de pastor, de cristiano, de impío está exenta del día malo, de tormentas, de ríos, de lluvias y de vientos poderosos. Pero su casa va a permanecer si está fundada sobre la roca. No importa que nazca ñato, decía un profesor de matemática mío, lo importante es que respire. No importa que vengan las tormentas, porque van a venir. Lo importante es que usted esté seguro que su casa está sobre la roca, que es Cristo Jesús. Y lo que usted está pasando va a pasar, como decía este himno, Él rodea lo que me rodea a mí. El enemigo anda como león rugiente rodeándote, pero Dios rodea lo que me rodea a mí. Y si el diablo quiere meterse conmigo, ¿para dónde va? El diablo no puede hacer en mi vida lo que le dé la gana. El diablo hace en mi vida y en mi familia lo que yo le estoy permitiendo hacer. Y el diablo va a hacer en mi vida y en mi familia lo que a él le da la gana, hasta que un día me pare yo, Chiva, y diga: hasta aquí, Satanás. Voy a tomar la senda que tengo que tomar, voy a ponerme las pilas, y el diablo, voy a reparar esos portillos, y el diablo no va a poder entrar a mi vida. Él no va a hacer en mi vida lo que yo no le permita hacer. Si el diablo está atacando y es una y otra, es porque usted le dio lugar al diablo y no ha cerrado ese portillo. Pero él solo puede andar alrededor nuestro como león rugiente y asustarnos. Y puede solo tirar dardos de fuego. No son puñales, son dardos, que son armas desde largo. Él solo tiene armas para usar de largo. Él actúa sobre nuestra mente y pensamientos. No puede tocarnos. Dios se lo impidió, lo dejó claro cuando vino de Job. No podía tocarlo. Y usted puede evitar esas acechanzas del diablo. Pero si su vida no está sobre la roca, si usted no busca al Señor, si usted no ora, si usted no se congrega, si usted no escudriña la palabra, usted está dando lugar al diablo. Por eso la advertencia es: y no deis lugar al diablo. La gente quiere seguridad y quiere que le vaya bien, pero no quiere pagar el precio, hermano. No quiere buscar al Señor. Y el Señor es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen. Tomamos las promesas de Dios como si fueran un óleo. Ay, Señor, me voy a acostar y nada me va a pasar porque el ángel de Jehová acampa alrededor mío. No, acampa alrededor suyo si usted teme a Dios. Toda bendición tiene una condición, toda promesa tiene una premisa. El ángel de Jehová no acampa alrededor de todo el mundo. ¿Estamos bien? Pastor, no. Sí, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si usted anda tomando guaro y usted es un mal hablado y anda en adulterio y fornicación, hermanos, usted ni una pluma, el ángel de Jehová y alrededor suyo. ¿Qué quiere que le diga? Que sí. ¿Qué quiere que le diga? Que le va a ir bien, que lo bendigo. Si usted está en pecado, la Biblia me prohíbe eso. Ezequiel le dice a los profetas de Israel: ustedes están diciendo mentiras, son profetas falsos. Dice: ¿por qué? Porque dicen que Jehová les dijo a este pueblo que le va a ir bien, y a mí me dijo que le dijera que le va a ir mal. ¿Cómo es el asunto? Ustedes, dice Jehová, a los que me odian, a los que me irritan, es la palabra exacta, dice, les dicen, les irá bien. Y yo vengo del secreto de Jehová, dice, y Dios me dijo que les iba a ir mal porque este pueblo está en contra mía. ¿Cómo ustedes le dicen que le irá bien? Entonces llamamos a la radio y decimos: hermano, deme una palabrita de bendición, una palabrita de bendición. No seas tan vagabundo. Lea la Biblia y hay palabras de bendición, y ninguna de esas palabras lo va a bendecir a usted si usted está en pecado. Más bien cuídense que no lo fulmine, más bien. Es decir al justo que le irá bien, pero no le diga a los que me irritan que les va a ir bien, dice el Señor en el libro de Ezequiel. Y afirma lo siguiente: ¿qué es
que mi palabra no es tan bien como el mazo que golpea la piedra. También la palabra de Dios es dura, hermano. Ay, solo santito, bendiciones. Yo te bendigo, que te agarre una planadora de bendición y una vagoneta que fulmine. Es tan vago, hermano. Incluso un hijo mío, si está mal portado, le va a ir mal. Yo voy a orar por él todos los días, voy a decirle que le va bien, pero no puedo ni profetizar porque Dios no me ha dicho que profetice, y solo profetiza uno cuando Dios le dice que profetice, no cuando el pastor se para y dice profeticen, profeticen. ¿A dónde dice la Biblia ese enredo? Si Dios dice que ninguna profecía nunca vino por voluntad humana, sino que los hombres de Dios profetizaron siendo inspirados por Dios. Así que toda palabra profética que yo diga no es porque un pastor o un apóstol me dijo que profetizara, es porque el Espíritu Santo me dio una palabra para que la dijera. Y si le está yendo mal, no le puedo decir que le va a ir bien, hermano. Estoy mintiendo, David, le va a ir mal. El que peca le va a ir mal, hermanos. Sea el pastor mismo. Y hermanos, déjeme decirle algo, no hay nada oculto que un día no salga manifiesto, y usted no va a cambiar hasta que lo agarren con las manos en la mano. Voy a aclarar algo, a mí nadie me ha contado nada hoy, ¿verdad? Pues si usted quiere salir en carrera, nada que ver. Es que una vez un hombre dijo en Inglaterra, Alan Doyle fue, Alex, mandó una carta a los principales gente de Inglaterra y dijo: ya se sabe todo lo que usted dice, todos lo sabemos. Hermano, ese día huyeron como 30 personas, y él lo hizo por una broma. Ya se sabe todo lo que hiciste, ya sabemos todo lo que hice. Como 30 personas, príncipes y gente de plata, salieron yendo de Inglaterra ese día. Mire, hermanos, si destapáramos más de un pensamiento hoy aquí, hay más de una persona que tiene un esqueleto de Dios en el ropero, hermanos. Pero mejor sigamos para ser libres. Número 3, convertirse en discípulo. Entonces es a los que creyeron. Después dice que si permanecemos en la palabra, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Y un discípulo es un aprendiz, alguien que está atento a las enseñanzas y pone en práctica lo aprendido. Somos libres cuando somos seguidores del Señor, cuando yo pongo mi mirada en el autor y consumador de la fe. Lucas 14, 25 en adelante dice: grandes multitudes iban a él, con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero hay que convertirse en discípulo para ser libre. Pero el que ama más otras cosas que a Dios no puede ser discípulo del Señor. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos lo vean y comiencen a hacer de él burla, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al mandar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Así que aquí está la pregunta: ¿quiénes no pueden ser sus discípulos? Primero, el que tiene algo más importante que Dios, el que tiene algo en su vida más importante que Jesús. Señor, te seguiré, pero déjame que primero vaya a enterrar a papá y a mamá. Y entonces el Señor le dice: deje que los muertos entierren a los muertos. Y entonces la gente dice: qué grosero que fue Cristo, no dejó ir ni al funeral del tata. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia fue escrita para orientales, no para occidentales. Y lo que este hombre le dijo fue: Señor, yo te sigo, pero hasta que le dé muerte y pueda enterrar a mi tata. Pero cuando mi tata se muera, lo voy a seguir. Y si el tata es de esos viejos de la zona azul, o no sé cómo se llama, o verde, y no se muere, 120 años no se muere el viejo. Cuando usted tiene algo más importante que Jesús, usted no puede ser un discípulo de Jesús. Cuando es un deporte, cuando es el estudio, cuando es su familia. Hermano, mi esposa, y todos saben cuánto la amo, no puede ser primero que Jesús. Porque mi vida no estaría tan bien si yo pusiera a Lili por encima de Jesús. Mis hijos no están primero que Jesús. Ni mi trabajo, nada está por encima de Jesús. No puede ser discípulo de Jesús el que tiene algo más importante que Jesús. Lenguaje sencillo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme. No es que odie a su padre o a su madre,
La lenguaje sencillo dice: amarme más que a su mamá o a su papá, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Pastor, es que no puedo ir, Señor, porque compré una finca y tengo que ir a conocer. No sea tan vieja, ¿a quién le va a meter usted eso, hermano? La gente le dice a uno cada cosa y uno se lo cree como ser humano, ¿verdad? Nada más. No, ni uno se lo cree, pues, ni huecho tú ni uno. Hermanos, ¿quién compra una finca y no la conoce, no la fue a ver? ¿O quién compra un carro por internet, una foto? Está lindísimo, como me dijo Cuco, de noche todas las vacas son negras. En fotos todos los carros son lindos. Pregúntele a una gente de seguros, que hasta aprende uno cuando son la gente cómo se toman fotos los carros con un seguro. Aquí para que no se vea este parche, por aquí para que no se vea este otro camanance, por aquí de medio lado. No tome de frente porque se lo llevó el diablo y no lo puedo asegurar. Esas fotos de los carros, hermanos, me enseñó con un llaverín que tiene. Lícito, dijo un hermano, estaba. Y véalo cómo está, herrumbrado aquí, un hueco por aquí. Pero en las fotos aparece que es lo mejor. Además, más ahora que usted agarra esas fotos y las monta y las pone brillantes, les cambia el color y todo. Dios libre, hermano. ¿Quién compra una finca sin irla a ver? Compré una yunta de bueyes y no la he probado. ¿Quién compra un carro sin probarlo? Como esa gente que anda ahí. Le pasó a un muchacho aquí en la iglesia que le vendieron un PlayStation y lo compró porque estaba regalado. No lo revise, cuando llegó a la casa estaba hueco, hermano. No tenía nada dentro. Cajón que habían arreglado y lo botaron. Uno no compra nada sin probarlo, hermanos. Y le dicen: pastor, no he vuelto a la iglesia, es que no es que el trabajo, es que estoy cansado, es que esto. No sea mentiroso, porque para otras cosas sí vas. Para otras cosas eso no le impide hacerlo. No puede ser discípulo del Señor, no puede ser libre totalmente. Una persona que le tiene escondido algo a Dios, cuando Dios no es más importante que algo, usted no puede ser discípulo del Señor. ¿Estamos? No puede ser discípulo del Señor el que no está dispuesto a morir a su yo. No está dispuesto a morir a su yo. Él dice: ahora en adelante no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y voy a vivir de acuerdo a lo que Dios dice y no de acuerdo a lo que a mí me gusta. Hay muchas cosas que a mí me gustan, pero Dios no me las permite. La Biblia dice: todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero me puede llegar a dominar. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Mejor evito. ¿Vieron el presidente de la Federación de Fútbol de España? Hermano, uno tiene que cuidarse. Hay cosas que no le convienen. Agarró a una muchacha, la alzó y le dio un beso en la boca y todo, y le la versión más la feminista, ¿verdad? Y haciendo obscenidades también en el palco. No le luce, le dijo el hermano Oscar Ayes a doña Pilar, no le luce a doña Pilar, ese comentario no le luce. Y hay cosas que usted como hijos de Dios se espera más de nosotros, y hay que tener mucho cuidado. Y de uno como pastor también se espera más. Como decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en aquel tiempo todos poníamos el reloj, en Costa Rica era con radio el reloj, ¿se acuerda? Uno esperaba que dijera en radio periódico el reloj 7:32 y ponía uno el reloj. Pero muchos lo poníamos con el reloj de la catedral. Ahora, si el reloj mío se atrasaba, solo a mí me afectaba, ¿estamos bien? El que iba a llegar tarde soy yo. Pero si se afectaba y se atrasaba y se jodía el reloj de la catedral, a todo el pueblo se lo llevaba en banda. Y eso es lo que dice Dios de los hijos de Dios, de los líderes. Y eso es lo que dice Spurgeon. Si nosotros y nuestro testimonio, hermanos, se echa a perder el de cualquier persona, no hay problema. Ni como cristianos lo conocen. Pero si es de alguno que es tenido por sabio, que es tenido por líder, hermanos, puede llevarse a más de uno en banda, como el reloj de la catedral. Así que el que no está dispuesto a morir en su yo no puede ser su discípulo, no puede ser libre, no puede ser el discípulo, el que no ha renunciado a todo. El que no ha renunciado a todo. Lucas 9:23 decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Número 4, son 5. Para ser libre, conocer la verdad. Permanecer en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y entonces conoceréis la verdad. Conocer la verdad me hace libre. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y soy ¿qué? La verdad
y la vida. Y Naide al Coco, ¿se acuerdan los de Alajuela cuando decían eso? Estaban los buses de Alajuela y cuando iban a entrar al aeropuerto decía el cobrador, andaban los cobradores, yo los admiraba porque andaban un montón de monedas aquí en el brazo y las manejaban las monedas con los dedillos y las sonaban. Estamos viejos, no hay que cuidarse el COVID. Y las sonaban así y andaban los billetes aquí metidos, los cobradores. Pero cuando iban a llegar al aeropuerto del Coco, que no era el Juan Santa María, decían Naide al Coco, Naide al Coco, no, entonces se metían por el cacique a limpiar las calles. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero Él es ¿qué? La verdad. Y antes dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cuando usted conoce a Cristo, usted es libre. Juan 18:37 le dijo Pilato, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú lo dices. Eso es lo que usted dice de mí, que soy rey. Y ahora para esto he nacido y para esto he venido al mundo, dice el Señor, para dar testimonio a la verdad, porque Él era la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, porque yo soy la verdad. Amén, hermanos. La verdad es Cristo, hermanos. La verdad es una persona. La verdad es Jesús. Y si yo llego a conocerlo, entonces esta verdad me va a guiar a vida eterna y me va a hacer libre. Y eso es lo que el diablo no quiere que usted y yo aprendamos. La verdad del amor de Dios. Dios me ama, no por lo que hago, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Usted debe valer la pena, porque Dios dio a su único hijo por usted y por mí. La verdad que Él pudo vencer al pecado. La verdad de que nada puede tocarme, que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. La verdad de que todas las cosas me ayudan para bien. Y la verdad de que en Cristo Jesús soy más que vencedor. Eso me hace libre. Si el diablo sigue mintiendo, los hermanos, debajo de la planta del pie del diablo no está más de un hermano. Y la Biblia dice que es al revés. El diablo está debajo de la planta de mi pie. Así que deje de andar caminando de talones porque se le sale el diablo. Hermanos, tenga cuidado. El diablo tiene que estar donde está. Y la autoridad que el diablo tome, es más, casi que ni el diablo es el que nos ataca. Son un poco de pichones de demonios y eso nos vence. El diablo se ocupa de presidentes y de reyes y de países y otras broncas bravas. Recuerde que Él no es omnipresente. Y a nosotros nos ataca una pezuña, Satanás, y ya nos hace leña como si fuera el diablo. La autoridad que Cristo nos dio es un diablo vencido que está debajo de la planta de nuestros pies, hermanos. Número 4, entonces voy a ser libre. Perdón, número 5, y entonces voy a ser libre. ¿Cómo ser libre? Bueno, creyendo en Él, permaneciendo en su palabra, me convierto en discípulo. Ese discípulo conoce la verdad y la verdad le hace libre. ¿Cuál es la primera libertad que nos da? Nos libera del miedo. Hay gente hoy en depresión por miedos. Hay gente que le tiene miedo a la sombra. Hay gente que ve lo que no debe ver. Hay gente que apenas se muere alguien, hermanos, ve sombras pasar en carrera. ¿Le ha pasado eso? ¿Alguien se lo ha comentado? Eso es natural. Esas sombras pasaban todo el tiempo. Es que ahora usted las ve más porque se acaba de morir alguien. Y por andar viendo muertos. Hay gente que dice que le la cara a todos los muertos. Siempre, hermanos, trate de encontrarle la lógica al asunto y deje de estar viendo extraterrestres adentro de la casa. Hay gente que vive con muchos miedos, hermanos. Hay gente que tiene mucho miedo al que dirá la gente. Así que le importa lo que la gente diga. ¿Acaso que le da la comida? Hay gente que le da miedo, hermanos, dormir solos todavía tan manganzones. Mucha gente tiene miedos, hermanos, y la Biblia me dice que en el verdadero amor echa fuera el temor. Y cuando yo conozco la verdad y permanezco en el Señor, hermanos, yo voy a ser libre de todos mis miedos, de mis complejos. Aquí está el hombre más acomplejado dirigiéndose a ustedes hace 40 minutos y todavía me falta una hora. Hermanos, más acomplejado que yo no ha habido en este mundo, aunque usted no lo crea. Solo Dios puede hacernos libres. Y ahora yo soy un hombre muy empoderado, hermanos, y a la vida me resbala, y si tengo bueno y si no tengo también, y si se rompe un vaso ya no tiemblo. Es que mamá era más grande que Lidia, hermanos, además era manuda. Santiago 23:4, perdón,
Salmo 23, 4, ¿qué dice? El Salmo 23 lo conocen, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. David empieza los 3 primeros capítulos hablando de él, de Dios. El Señor es mi pastor, nada. Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero cuando llega el verso 4, David como que se empodera y como que siente la presencia de Dios. Y lo que yo quiero que usted salga haciendo esta mañana, el verso 4, David deja de hablar de él y empieza a hablar con él. Hay gente que sabe mucho de Dios, habla de Dios, pero no habla con Dios. Y usted es una persona libre cuando usted habla con Dios. David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Lo siente? Él es mi pastor, Él me cuida, Él. Pero ahora llega un momento en el verso 4 en que se inspira, siente la presencia de Dios. Dice: puede ser que ande en valle de sombra de muerte, pero ¿saben qué? No voy a tener mal alguno. Y deja de hablar con otros y empieza a hablar con Dios y dice: porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué importante es tener esa relación con Dios. Solo eso puede hacernos libres, hermanos. En versión sencillo, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. ¿Cuándo? Siempre. Yo les decía a los hermanos que cuando yo vivía en el Limbo Las Cañas, yo siempre he sido muy miedoso. Yo les he contado que yo me orinaba en la cama como hasta los 13 años, sin vergüenza. No es sin vergüenza, yo no me daba cuenta. Y me decían un montón de dichos y me humillaban. Y decía a mi mamá que por miedo, y me decía de un viejillo de Alajuela famoso, que no lo digo porque hay mucha gente de Alajuela y me da vergüenza, pero cuando no están sí lo digo. Y decía: este condenado cuando se case le va a orinar la espalda a la doña. Y yo soñaba eso, hermano, que estaba casado y que pobrecita Lili, hasta la nuca, ¿qué va a hacer el café en el sillón, hermano? El café no hacía nada. Y era miedo, yo era miedoso, muy nervioso, inseguro. Y tal vez jugando bola o algo y alguien me amenazaba, un huililla. Entonces no quería que me mandaran a la pulpería porque me daba miedo los cosas que me caramboleaban, hermanos. Pero lo llamaba mi tata uno, mi tata era un hombre alto y le decía a uno: vamos a la pulpería. Ahí sí iba yo. Y entonces yo era chiquitillo, pata pelada, pelado de taza, con un calvo y con un copete aquí. Ahí ya se puse las fotos. Iba con mi tata ahí, esa miseria, esos pantalones rotos y el rol de pelado. Pero yo iba empoderado. Yo decir que mi china piensa. ¿Sabe por qué no me da miedo que nadie me hiciera nada, hermanos? Y yo me imagino como así. Y mi tata así, nadie me iba a tocar, nadie. Mire, hermanos, si me salían le hacía mueca. Estaba empoderado, eso es lo que yo me imagino cuando estamos de la mano del Señor. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí el asunto es: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén, hermanos. La gente es vencida por sus temores, y la mayoría de veces esos temores no llegan a concretarse. Yo debo de saber que Dios tiene todo el control, que Él tiene la última palabra, y que es más poderoso el que está en mí, el que anda en mi mano, que el que viene contra mí. Isaías 54:17, por lo menos esta promesa llévese también hoy, que no se le olvide, aplíquela: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Que hay compañeros hablando de usted, que hay compañeros molestándolo, que hay gente difamándolo, hermano, no se preocupe, ninguna arma forjada contra usted prosperará. Es la promesa de la palabra de Dios. Más bien, usted va a condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio, y esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Si lo dice Jehová, póngale la firma. ¿De qué más nos hace libre? Nos trae libertad del yo. Si hay un enemigo más difícil de vencer, no es el diablo, ya está vencido. No es la gente. Él nos da autoridad y no va a dejar que ninguna arma esté contra nosotros. Pero contra mí mismo, hermanos, yo soy mi peor enemigo. Yo soy lo más difícil de vencer. La manera en que yo pienso, hermanos, cuál es su pensamiento, dice la Biblia, tal es él.
Si usted piensa que le va a ir mal, le va a ir mal, como decía Job. El mal que temía, ese fue el que me vino. Cuando yo creo en el Señor, sé con quién ando, voy de la mano, sáquele la lengua al diablo. Nada ni nadie me va a tocar. Y le voy a decir algo: si perdiera mi trabajo, es porque Dios tiene algo mejor para mí. Esa es la confianza que tenemos los hijos de Dios, que Dios tiene cuidado de mí y que sus promesas son un sí y un amén. Él trae libertad de mi yo. Todo el capítulo 7 del libro de Romanos, Pablo está hablando de esto. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ese somos usted y yo. Hermano, piense lo que usted piensa. Siempre analice por qué tiene miedos. Piense lo que usted está pensando, porque mis pensamientos me dominan, pero también yo puedo llegar a dominar mis pensamientos. Amén. Pase pensando en algo, hermano, y eso lo va a dominar, le va a dar miedo, lo va a enfermar, todo. Pero usted puede dominar lo que está pensando. Y entonces esos pensamientos que yo estoy dominando van a cambiar mi actitud. La Biblia lo dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mi pensamiento sigue siendo Dios, mi pensamiento sigue siendo sus promesas, y Él va a guardar en paz completa porque yo sigo pensando en Él. ¿Está bien, hermana Claudia? Piense lo que piensa. Sé, también nos trae libertad de otras personas. Hay gente que sigue esclavo de otras personas. Sigue creyendo lo que le dijeron cuando eran niños, sigue creyendo lo que le dijeron cuando eran jóvenes. Si le dice que son tontos, son tontos. No, Dios quiere hacerlo libre de todo eso que se le han dicho. Usted es una persona que puede salir adelante en Cristo, no en usted mismo. Reconozca que todo lo que usted ha hecho no sirve, pero que en Dios sí se puede. Nos trae libertad del pecado. Y ahora sí, Pablo no puede hacer nada. En el capítulo 7 de Romanos, pero el capítulo 8 dice que en el Espíritu todo lo puede, que como ser humano no puede. Y empieza el capítulo 8 de Romanos diciendo: ahora pues, todo lo que he dicho, lo malo que quiero hacer, que no quiero hacer, eso hago, y lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Todo eso, ahora pues, eso es cierto, pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El que no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y termina el capítulo 8 diciendo: ¿qué me separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la angustia, ni mis temores. Antes bien, en todas estas cosas, ¿qué dice? Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Así que contamos con la ayuda de Dios, hermanos, porque solos no podemos. Y como decimos aquí en la iglesia, y hoy no está Cintia, Dios y yo somos mayoría, no me hace falta la demás. Que papá no cree en mí, a mí no me importa, Dios y yo somos mayoría. Que mi esposa no cree en mí, no me importa, Dios y yo somos mayorías. Que estoy solo, pero estoy con el Señor, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Qué más? El Espíritu Santo intercede por nosotros, y el Espíritu Santo ora por nosotros. ¿Cuántos lo sabían? Pastor, es que yo siento que nadie ora por mí. La Biblia dice que el Espíritu Santo ora por usted, y al principio le dije, porque Romanos dice que ninguno de nosotros sabe orar, que es las salvadas que nos pega el Espíritu Santo que intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Llévese esta promesa hoy en su vida: el Espíritu Santo está orando por Diego Campos. Diga su nombre: el Espíritu Santo está orando por Ale. Qué bueno que lo dijo. Usted sabe tener al Espíritu Santo que no se cansa. Yo estoy ahí, estamos en la alabanza, y llega Luciana y se alborota y empieza a brincar, y que yo al rato me canso, hermanos, y suave, como le pasaba a Moisés cuando oraba y Aarón y Hur le ayudaban. Ese Espíritu Santo es el ayudador, eso dice la Biblia. Él ve que yo no puedo orar las 24 y Él está conmigo intercediendo las 24 horas. ¿Cuántos lo sabían? ¿A dónde lo dice? Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En lenguaje sencillo, para que quede más claro: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros, y lo hace de manera tan especial que no hay palabras para expresarle. ¿Sabía eso?
Romanos 8:26. El Espíritu Santo ora por usted. El otro volado, Cristo ora por nosotros. ¿Qué pareja, hermanos, de intercesores? Cristo ora por nosotros, el Espíritu Santo ora por nosotros. Espero que se vaya más contento, hermano, saber que hay alguien que está orando por usted. Alguien, una persona, la persona del Espíritu Santo, la persona del Hijo, está orando por usted. ¿Cómo no vamos a ser libres? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también de nuevo intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede, el Hijo intercede. En lenguaje sencillo, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, porque Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios. ¿Qué está haciendo? Rogando por nosotros. ¿Cómo ser libres? Debemos creer en Dios. ¿Cómo ser libres? Debemos, hermanos, buscar las Escrituras y creer a la palabra de Dios. Y una vez que lo hagamos, nos vamos a convertir en verdaderos discípulos y ser libres. Y entonces, siendo verdaderos discípulos, porque permanecemos en su palabra y en sus promesas, conoceremos la verdad que es Cristo, y la verdad nos va a hacer libres. De aquí en adelante, váyase seguro que tiene quien se interesa por usted, que le intereso a Jesús y que Él quiere ayudarme. Por último, Juan 8:36. ¿Qué dice? Antes dijo que si estamos en la palabra seremos verdaderamente sus discípulos, y ahora dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Voy a decirle algo, hermanos. Aún entre pastores y entre obispos uno oye gente que se emociona mucho, más con esos movimientos apostólicos que hay ahora y proféticos los siguientes. Yo casi que en estos de ahora no creo. Sí creo que hay profetas, creo que hay apóstoles, pero no de esta manera que hoy se desatan. Pero hay gente que dice: venga, tenemos que orar porque usted hay muchas cosas que le están pasando porque tiene maldiciones ancestrales que le afectan. ¿Alguien ha oído ese término tan estúpido? ¿A dónde dice eso? En el libro de Éxodo, pastor, ¿qué dice? Visitaré la maldad de los padres hacia los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿De quiénes? Hay que ver todo lo que habla de los que me aborrecen. En la ley, no en la gracia. Si aplicáramos esta palabra hoy, que no debemos aplicarla, eso se aplica para los que aborrecen. Desde que mi esposa y yo nos convertimos al Señor, eso no me afecta ni a mí, ni a mi esposa, ni le afecta a mis hijos, ni a mis nietos, ni a nadie, porque más bien entonces Él visitaría la bondad de los padres a los hijos hasta tercera y cuarta generación, que yo lo creo, que mis hijos van a ser bendecidos gracias a mí y a mi esposa, y mis nietos también, y que hay bendición, como le decía el Señor Isaac, por amor a Abraham tu padre. Aleluya. Dios va a bendecir a Melissa, a mi José y a mis nietos por amor a Lili y a mí. Porque con nosotros ya no aborrecemos a Dios, lo amamos. Pero no aplica ninguna de las dos. Jesucristo dijo: no se diga más este dicho en Jerusalén. El padre se come las uvas y al hijo se le pican los dientes. Está bonito eso. A lo tico es: usted se come la piña y a mí me agarra el dolor de panza. Qué lindo. No, el que se come la piña le duele la panza. El alma que pecare, esa es la que morirá. Los hijos no heredan el pecado de los padres. Aquí es tiro picuyo, cada quien responde por lo suyo. Amén. Porque la Biblia dice: si alguno está en Cristo, ¿qué más? Las cosas viejas pasaron, algunas son hechas nuevas, todas. ¿Qué dijo? Todas. ¿Sabe qué significa todas en chino? Todas. Cuando yo estoy en Cristo, todas las cosas mías viejas pasaron y las de mi tata. No me importa lo que hizo mi tata, me dio libre, fuera por eso, te he hecho pistola. Hoy soy libre porque yo tengo a Cristo en mi corazón, estoy en Cristo y no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Dice Pedro que pasamos de las tinieblas a la luz admirable. O sea, yo no puedo creer, hermano, que Cristo sea un detergente de tercera clase. La sangre de Cristo tiene el poder y me limpió de todo mi pasado, de toda herencia, y no tengo que estar renunciando a nada, ni ir a regresiones cuando yo estaba en el vientre de mamá y mamá quería ahorcarme con el cordón umbilical, y nada de eso. En Cristo soy libre, he conocido la verdad y soy libre
de veras. Si el Hijo os libertare, ¿cuántos lo reciben? Seréis verdaderamente libres.